el tema de libertad de expresión y también en derechos humanos para hablar de este informe, pero antes vamos a pasar con el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, quien nos dará las palabras iniciales del informe y algunos hallazgos de este informe que hoy se está presentando. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a las organizaciones, al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con gusto verles, relator especial, panelistas. Gracias por esta invitación a la presentación pública de este informe que se está lanzando hoy en día. Discurso de odio en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alcance del artículo 13.5 y sus recomendaciones. Quiero aprovechar también para agradecer, además de la invitación al panel, agradecer el trabajo tan riguroso del equipo de la Relatoría del relator Pedro Vaca. Riguroso, técnico, con un nivel alto de sofisticación. Lo hemos dicho, lo ha reconocido la comisión, porque bueno, en la comisión se generan luego también debates y se generan perspectivas sobre lo que recibimos. Entonces es un informe técnico, riguroso, sofisticado en el discurso, sofisticado. Además, debo decir, tengo palabras que voy a leer porque tenemos tantas cosas, pero quiero decir algunas cosas de aquí adentro. También el desarrollo de las obligaciones internacionales. Eso es muy impresionante porque viene también una estructura de por qué los organismos internacionales como la Comisión Interamericana sobre Relatoría de Libertad de Expresión interpretan, y de dónde sale esta interpretación de instrumentos que se suscribieron en un contexto, en el allá entonces 1969, en una redacción del 13.5 de la Convención, donde el discurso que hace apología del odio y por ciertas notas es un discurso no protegido. Y entonces ese es un acento muy importante en ese trabajo riguroso, técnico, pero también un trabajo comprometido y un trabajo que apuesta a que en los contextos de dificultad para el ejercicio de la libertad de expresión y de dificultad también con los alcances y algunas posiciones que desde espacios de poder intentan sofocar los derechos de las personas, pues la Relatoría de Libertad de Expresión abra caminos. Entonces lo técnico, lo sofisticado está muy vinculado también con abrir caminos para que el ejercicio de los derechos de las personas, la libertad de expresión, pero también la posibilidad de no ser sometidos, voy a decir esta expresión, por discursos de odio, puedan darse en un contexto tan complejo como el que tenemos ahora en nuestro hemisferio. Debo decir además que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no cuenta con informes de fondo ni con sentencias propiamente de Corte Interamericana sobre esta particularidad, los llamados discursos de odio. No ha habido también por parte de la Comisión un informe temático dedicado a este análisis de forma exclusiva, sino que se han encontrado dispersas las interpretaciones o las alusiones en documentos o declaraciones, lo que es paradójico porque es un momento de alta proliferación e identificación de discursos como discursos de odio. Entonces llega un momento muy particular de mucha necesidad de interpretación y de aclaración, como decía yo mismo, digo en un voto razonado concurrente que van a encontrar en el informe, que intenta pues acompañar este trabajo estructural. Tanto organizaciones de la sociedad civil como los Estados miembros de la OEA, en el marco de la Asamblea General, han venido solicitando en reiteradas ocasiones en avanzar orientaciones sobre cómo se encuadra la prohibición de estos discursos dentro de la Convención Americana, como digo, suscrita en 1969
en vigor en el 78. Y estas solicitudes que se han advertido de los estados, desde las organizaciones de la sociedad civil, diría que desde el Pleno, también de la Comisión Interamericana, en varios momentos, es la respuesta de la relatoría para dar un adelanto y posicionar el tema de manera plausible. El proceso de elaboración del informe, que ha acompañado de cerca, con interés, con mucho interés y con mucha gratitud, repito, por todas las aportaciones que hace, desde 2024 ha implicado un proceso amplio dentro de la Comisión Interamericana, así como extensas consultas con personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y Estado. Esta metodología ha permitido desarrollar justamente una mirada regional sobre los discursos de odio desde la perspectiva propia de las Américas, que contribuye a los planteamientos ya presentados en los últimos años por el Sistema Universal y el Sistema Europeo. Los desafíos interpretativos del artículo 13.5 de la Convención, según el cual dice: deberá prohibirse por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, no son menores. Como podrán constatar, existen incluso discrepancias lingüísticas entre las distintas versiones oficiales de la Convención, que generaba preguntas sobre el alcance de algunos conceptos, lo cual está plasmado en el propio informe. A lo anterior se suma la necesidad de examinar un instrumento de medio siglo de antigüedad dentro de un sistema de protección integrado por convenciones mucho más recientes, como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de 2013. Esto es muy interesante, el cruce entre la Convención Americana del 79 y tratados recientísimos de la década pasada como esta convención, que se prohíbe, en ella se prohíbe explícitamente la promoción o incitación al odio, con distintas implicaciones para conceptualizar y definir varias formas de este discurso en el marco jurídico interamericano. El informe, pues, tiene un objetivo claro y específico: analizar los llamados discursos de odio a la luz del artículo 13.5 de la Convención Americana y determinar por qué este enfoque. Porque el término discurso de odio tiene múltiples significados en distintos ámbitos del conocimiento humano y del debate público actual especialmente. Además de que no existe una definición adoptada universalmente en el derecho internacional de los derechos humanos. La relatoría así optó por un enfoque firmemente anclado en la propia Convención Americana. Si uno de los elementos centrales en los debates sobre discursos de odio es la existencia del deber estatal de sancionar estas expresiones, entonces el punto de partida a nivel normativo para el sistema interamericano se encuentra justamente en el artículo 13.5 de la Convención, que estipula la prohibición por ley y la sanción de toda apología sin defensa del odio que constituya, incite a la violencia u otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive criterios de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Dado que el informe ofrece orientaciones que contribuyen a la aplicación práctica de esta prohibición, se desarrolla un análisis detallado de los elementos que componen el discurso prohibido por este artículo de la Convención Americana. Nos guía en la identificación de un umbral para determinar cuándo una expresión constituye el discurso de odio. Y hay unos elementos que salen: el tema de la apología, ¿sí?, la defensa, el tema del odio propiamente,
lo que implica la incitación y la determinación de la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. Además, la existencia de personas o grupos de personas como objeto del discurso y que este discurso haga referencia claramente, de manera taxativa, lo dice la Convención, a categorías protegidas contra la discriminación. En este análisis el informe avanza en dos aspectos particularmente relevantes. Primero, propone una interpretación pro persona de la acción ilegal similar a la violencia, que no se limita a violencia física, que se reconoce que pueden existir otras formas de daño grave que también deben ser consideradas. Y en segundo lugar, la necesidad de constatar dinámicas de poder en la sociedad para identificar adecuadamente las categorías protegidas frente a la discriminación. El informe, voy a adelantar un poco por el tiempo, deja abiertas al menos tres puertas importantes para esta discusión. En primer lugar, el hecho de que una expresión no alcance el umbral del artículo 13.5 no significa que el Estado esté impedido de adoptar medidas frente a su ocurrencia. El artículo 13.2 de la Convención Americana también permite que los Estados establezcan responsabilidades ulteriores en determinadas circunstancias. En estos casos, el 13.2, y a diferencia de lo que ocurre con el 13.5, no existe un deber automático de prohibición, por lo que resultaría necesario realizar un análisis de proporcionalidad y un ejercicio de ponderación entre derechos para determinar si una restricción y sanción a un discurso discriminatorio, pero que no alcance el umbral del discurso de odio, resulta compatible o no con la Convención. En segundo lugar, el hecho de que un discurso no esté comprendido en el artículo 13.5 no significa que necesariamente esté protegido por el derecho internacional. Hay otras normas internacionales que establecen prohibiciones específicas. Por ejemplo, materiales de explotación sexual infantil, un ejemplo, que no están consignados en el 13.5, pero son discursos no protegidos. Y en tercer lugar, el informe destaca que las medidas preventivas de carácter no sancionatorio, esto es muy importante, también se impone como un deber frente a esos otros discursos estigmatizantes que no alcanzan el umbral exigido por el 13.5 en aras de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación al aportar más y mejor información en el debate público. Y esto, repito, es una gran avance del informe desde mi punto de vista, porque va desenvolviendo en una línea transversal sobre la capacidad interpretativa que tienen los organismos interamericanos, la Comisión Survele, en esa disposición del 69, que entró en vigor en el 78, pero también desenvolver e ir precisando estos criterios, el discurso estigmatizante, la relación con el 13.2, que otros discursos no están protegidos, precisar el discurso de odio. Yo lo he conversado muchas veces con el relator, lo decía de manera así llana, pero me decía yo, si todo es discurso de odio, nada. Entonces teníamos que empezar, o tenía que la comisión, la relatoría, empezar a precisar el alcance para poder jurídicamente, pero también con el impacto social, hacer las precisiones de esta enorme riqueza que hemos alcanzado en el informe. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias, Pedro, y escuchar a los panelistas. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la presentación del informe de parte del comisionado José Luis Caballero y pues como les decía al principio, tengo el honor de estar aquí con personas expertas en derechos humanos y libertad de expresión, con quienes vamos a hablar sobre este informe precisamente, que es sobre discursos de odio de la Convención Americana de Derechos Humanos
el artículo 13.5 y sus alcances y también las recomendaciones. Es un informe realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y ese es el que estamos presentando hoy. Vamos a hablar con los panelistas sobre precisamente lo que decía el comisionado Caballero, que es discurso de odio, cómo lo podemos definir, de qué es lo que estamos hablando, cuál es el alcance que tiene este artículo 13.5 y también las recomendaciones a los estados con relación a esto. Pero antes de pasar a la discusión, déjenme presentarles a nuestros panelistas y voy a presentar a Raquel da Cruz Lima. Ella es abogada de Derechos Humanos con maestría y doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo y ha trabajado para organizaciones de derechos humanos durante más de 15 años y cuenta con experiencia en justicia penal, de género y libertad de expresión. Desde 2022 coordina el Centro de Referencia Legal para Artículo 19 de Brasil y Sudamérica y ha liderado proyectos sobre el empoderamiento legal de periodistas, la libertad de expresión artística y la regulación económica de los mercados digitales. También está con nosotros Florencia Rillado. Ella es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en Derecho por la Universidad de Notre Dame. Actualmente ocupa el cargo de directora del programa para la región andina, Norteamérica y el Caribe en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, una reconocida organización no gubernamental especializada en la representación de víctimas ante diversos mecanismos internacionales de protección, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y también tenemos con nosotros a Pedro Bacar Villarreal, que él es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde el 6 de octubre del año 2020. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional. Tiene más de 12 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos y ha litigado en representación de víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión. Y pido disculpas a ellos porque tuve que reducir bastante la bibliografía de ellos porque si no, pues se nos va a tener tiempo aquí, pero gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar precisamente con eso, definiendo cómo podemos definir discurso de odio, qué podemos entender con ello y en el contexto latinoamericano, por qué es importante hablar en este momento. Y Raquel. Buenos días a todos. Le agradezco mucho el convite y pido disculpas de antemano por mi portugués, porque soy de Brasil, entonces hay una cuestión del idioma. Pero es un honor muy grande hablar sobre este importante informe y creo que la CIDH y la RELE han realizado un trabajo excepcional y muy necesario para nuestra región. ¿Y por qué? Creo que el primer punto es que es muy importante tratar de eso desde una perspectiva propia de las Américas. La CIDH trae una concepción propia sobre la libertad de expresión y también por esto tenemos que tener una concepción propia sobre los discursos de odio. Y eso también es muy importante para nuestra América Latina porque las manifestaciones de discursos de odio se relacionan con formas históricas y estructurales de discriminación, se conectan con nuestro pasado de colonialismo y esclavitud. Esto amenaza la cohesión social y socava el libro que desdicha de los derechos humanos en general y también de la libertad de expresión. Y aquí creo que hay algo muy importante que es el rol de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un papel muy importante en la lucha contra la discriminación, contra la intolerancia, contra la violencia hacia los grupos históricamente discriminados o en situación de vulnerabilidad. Y esto tiene que ser innegable. La libertad de buscar, recibir, difundir informaciones y ideas es una herramienta en la lucha contra prejuicios y contra las desigualdades en cualquier sociedad democrática. Por ello, pero hay una paradoja que tenemos que reconocer. Al mismo tiempo que la situación de exclusión y vulnerabilidad de ciertos grupos es exacerbada por medio de la discriminación
que puede cometerse por medio de los discursos. La afectación a la dignidad y los derechos de igualdad y no discriminación de las personas que pertenecen a esos grupos se traducen a una vez en un obstáculo también para el ejercicio de la libertad de expresión en las mismas condiciones que el resto de la sociedad, de las poblaciones. Entonces, para avanzar hacia sociedades más tolerantes y más respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, lo que se requiere es una concepción de la libertad de expresión que puede atender también a las realidades de los grupos discriminados o en situación de vulnerabilidad. Eso es algo que el informe menciona expresamente y creo que es clave en nuestro contexto actual y frente también a la extrema derecha. Conforme el principio de la interrelación y la interdependencia, abordar los derechos humanos de forma global, en pie de igualdad, no solo es posible, pero indispensable para la protección efectiva de estos derechos, en virtud de su interrelación. Y para eso tenemos que contar con estándares bien claros para guiar las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación, sin que ello pueda ser instrumentalizado para silenciar las voces críticas o censurar ideas poco populares, incluyendo las ideas de los grupos que son discriminados y que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, en América Latina, donde tenemos formas históricas y estructurales de discriminación que están relacionadas con los discursos de odio, hablar de esto y tomar acciones es fundamental. Y no se trata solo de prohibir discursos, es también sobre reconocer que la libertad de expresión debe ser una herramienta para la igualdad, no una herramienta para mantener desigualdades o para permitir ataques y violencia. Y eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos, muy claros, muy precisos en cómo regulamos esos discursos, y creo que ese es el aporte principal del informe que discutimos hoy. Gracias, Raquel. Y Florencia, ¿cómo vamos a definir los discursos de hoy? Hablamos tanto, pero no hay una definición específica que se haya dado hasta ahora, especialmente en el tema legal o a nivel de las comisiones de la Comisión Internacional de Derechos. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este panel y sumo a las palabras de mi colega, el comisionado, en reconocer la importancia de este informe y de lo relevante que es para la discusión y lo que está pasando en la región y en el mundo también, ¿no? Es uno de los momentos sumamente necesarios y oportunos donde las condiciones entre la libertad de expresión y la igualdad y la no discriminación están totalmente presentes en el debate público, en el debate digital, un tema que es en muchos casos un discurso de odio. Creo que el informe, como ya también se mencionaba antes, me parece que un punto importante que reconoce es que no hay una sola definición de odio. No hay una definición universal de discursos de odio, pero sí hace un esfuerzo por diferenciarlas y también lo que diferenciar las categorías, ¿no? de discursos de odio y de violencia y y a partir de eso también propone, ¿no? diferentes recomendaciones a los estados justamente para que distingan tanto políticas públicas y campañas los diferentes tipos de discursos y cuándo sería aplicable el artículo 13. En ese sentido, los discursos de odio no solo afectan a la comunidad, pueden excluir a determinados grupos del debate público y debilitar así el pluralismo democrático. Como decía Raquel, creo que en nuestra región eso es sumamente relevante en una región que está totalmente atravesada, ¿no? por una discriminación estructural, especialmente hacia diversos grupos
minorías, ¿no? Migrantes, pueblos indígenas, la comunidad LGBTQ. En otro sentido. Entonces, el problema creo que no, de la definición no es solo individual, sino también es una discusión democrática y que hoy está tan presente que está afectando la esfera pública. Estaba revisando ayer información justamente para condición del informe y veía que en Argentina, de donde yo estoy, hace el 1 de marzo fue la inauguración de las sesiones del Congreso y el presidente de la Nación emitió 56 insultos durante su discurso, que de acuerdo a la información que fue chequeada, lo que equivale más o menos a un insulto cada 100 segundos de lo que fue su discurso. Entonces, el alcance que puede llegar a tener esos discursos de odio es lo que cuando son percibidos por reales, es lo que creo que es importante. Gracias. Y bueno, la libertad de pensamiento y de expresión está plasmada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo tiene 5 incisos y el 5º inciso dice, literalmente, que se prohíbe expresamente por ley toda propaganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia. Es un límite específico a la libertad de expresión para proteger la seguridad y derechos de personas o grupos. Y es precisamente de ese inciso 5 en donde la relatoría vio la necesidad de poder explicar los alcances sobre los discursos de odio y también las recomendaciones que necesitan tener los estados nacionales. Pero el artículo no es muy claro, ¿verdad? No nos da muchas luces ahí de los alcances que tiene. Y Pedro, ¿qué nos presenta este informe? Yo sé que el comisionado ya habló un poquito de algunos de los alcances y pues, de las luces que nos presentan este informe, pero ¿podemos definir ahí qué discursos de odio se pueden alcanzar en este artículo? Y cuáles son los otros discursos de odio determinados precisamente en este artículo? Muchas gracias, Lucy. También agradezco a Prensa Comunitaria. Hemos también invitado a esta presentación a Prensa Comunitaria porque reconocemos en el esfuerzo de Prensa Comunitaria como muy importante por la igualdad, ¿no? Por el periodismo que es profesional y se puede hacer desde comunidades indígenas y creemos que es algo que es muy compatible con lo que estamos conversando. Antes de arrancar, yo creo que para mí este es un momento muy especial y creo que también este tipo de insumos son posibles gracias a personas, ¿no? Y quisiera reconocer muy especialmente a Giovanni Ferreira, a todo el equipo de la relatoría, a Anderson Dirossi, que fue parte fundamental. Todo lo bueno que tenga este informe es atribuible a estas personas y todos los debates y desafíos me hago cargo yo. Me hago cargo de todo el informe y también reconocer, comisionado Caballero, que este es un informe que se aprueba en su presidencia y para mí eso es muy importante porque este tipo de informes requieren también de un nivel de liderazgo en la gobernanza interna de la propia comisión y a mí me enorgullece mucho compartir con usted esa porque este es un informe que también hace parte de su periodo como presidente y también hay que la acompañen en la mesa, que en la ponencia. Este es un informe que tuvo con insumos de los estados, es un informe que tuvo insumos de la sociedad civil, testeamos algunos elementos del informe en su review, en la que participó Florencia, y creo que esto es un aporte en el que han participado muchas manos, muchas voces. Y para responder a tu pregunta, Lucy, creo que es normal que en sociedades diversas haya distintas aproximaciones de los discursos de odio, sobre todo cuando hay identidades estructurales, procesos de opresión tan extendidos en el tiempo. Y este es un informe que nos quiere combatir y llegar a una mirada homogénea. No será de la libertad de expresión que diga cuándo odiar, por qué odiar, cuándo es legítimo odiar y cuándo no, cuando pues, al final somos sociedades que tienen. Pero este informe lo que sí hace es recuperar un compromiso de los estados. Ese compromiso sí es claro, ¿no? Es un compromiso que resulta vinculante por decisión voluntaria de los propios estados y que recupera un texto que ya desde entonces enunciaba la prohibición de
unos discursos que con unas características que están denunciadas, lo mencionó el presidente, están en el informe, tienen que ver con la apología, no es un discurso que sea meramente declarativo, tiene que ser algo alegórico, que dé a entender que ese odio es un odio legítimo, permitido, bondadoso, útil a los fines de la sociedad. Es algo que reprocha los discursos también en el componente de incitación a la violencia, ¿no? Y esto también bajo la experiencia de que ha habido discursos que siendo apologéticos al odio han derivado en tragedias que precisamente estos instrumentos pretenden evitar. Otro elemento es que va dirigido a un grupo de personas, ¿no? Que se cruza con las variables de vulnerabilidad. Y ahí, digamos, creo que hay unas luces sobre todo para apuntar a qué se exigirá a los estados primates de la Convención en términos de su deber de prohibición de algunos discursos por revestir estas características. Y aquí no estamos diciendo nada distinto a lo que ellos se comprometieron hace más de 50 años. Creo que lo que estamos haciendo realmente es dándole relevancia contextual. El artículo 13 de la Convención tiene 5 incisos. Y si uno quiere hacer un balance de intensidad y de atención, y ahí incluso me incluye, es un artículo que ha tenido una dinámica de atención muy fuerte sobre el 13.1, muy fuerte sobre el 13.2, y se empieza a diluir. Pareciera que nos quedamos hoy en los 2 primeros artículos del inciso. ¿Sí? Incluso si uno va a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, es un tributo constante, abultadísimo sobre el 13.2, sobre conflictos entre periodistas y funcionarios públicos. Tenemos varias sentencias al respecto, pero tenemos también un sistema que no ha tenido un primer caso sobre el 13.5. Incluso le adelanto, comisionado, que usted está empezando su segundo mandato. Cuando llegó el 13.4, yo creo que buena parte de los dilemas digitales con respecto a la infancia van a implicar una mirada al 13.4, del cual no hablamos mucho tampoco. Y cuando hablamos de responsabilidad en intermediación de Internet, también deberíamos escarbar en el 13.3 sobre las censuras indirectas. Entonces creo que este es un texto que estamos poniendo en un contexto donde hay unos reclamos de sectores vulnerables en términos de discriminación racial, en términos de discriminación por nacionalidad, en términos de discriminación por confesión religiosa, en términos de discriminación por orientación sexual, en términos de discriminación por género, y estamos hablando de grupos poblacionales que ciertamente necesitan protección a través de este tipo de instrumentos. Y entonces creo que el informe lo que hace es no pretender una definición única, pero sí rescatar qué es lo que sería exigible dentro de los compromisos que los estados que han firmado la Convención tienen. Y creo que ahí hay y cierro con 2 ideas. La primera es que para la relatoría puede convivir un relato o una reivindicación sobre el discurso de odio desde el sentimiento que implica recibir un discurso agraviante con una exigencia de aquellos escenarios en los cuales se debe prohibir. El artículo 13.5 es exigente. Creo que hay que ser claros en que va a generar un esfuerzo importante el identificar cada uno de los 6 elementos. Pero ahí el informe no deja, digamos, más bien, piensa también en la protección de aquellos discursos que no alcancen el umbral del 3.5. Y esto, digamos, lo comentaba ahorita el comisionado, pero creo que es importante defenderlo, y hay una receta definida por la Convención 3.5 de prohibición de los discursos que alcanzan los umbrales más graves de represión, vía incitación a la violencia, fracción legal y ilegal similar contra grupos de personas por elementos de apología. Y creo que todo esto parece un encadenamiento de muchos conceptos, pero viéndolo desde el mundo de libertad de expresión es importante, porque no podemos banalizar el discurso al cual le vamos a poner en la categoría de prohibición, que es la que dispone la Convención. Pero puede haber otros discursos enunciados, por ejemplo, por altas autoridades públicas, que resultan agraviantes contra grupos de personas. Si bien no alcanzan este umbral,
no quiere decir que no se requiera una actuación estatal, y ahí es donde nos refugiamos en nuestro 13.2, que está altamente desarrollado y que ciertamente podría ser útil. Perdón que me extendí esto, pero es creo que lo que puedo hacer desde esta cita. Sí, y precisamente hablando sobre esos desafíos y de los alcances que tiene este artículo 13.5, ¿qué desafíos puede representar para los litigios esta falta de claridad del artículo? Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que en primer lugar, ya lo decía el relator, el informe, y el informe ayuda a llenar un vacío. No hay desarrollos judiciales, entonces no ha tenido desarrollo interamericano, y creo que va a ser de suma utilidad para quienes digamos ayudar a pensar los temas. Creo que el informe aborda un tema importante, que es la ambigüedad que puede permitir interpretaciones demasiado amplias del concepto de discurso de odio, y que en algunos casos eso, en algunos contextos, puede llevar a restringir, ¿no?, la libertad de expresión por norma o el debate público o la crítica, ¿no? Pero también puede generar, ayudar, digamos, a disminuir las confusiones entre la categoría de discurso, como la discusión ofensiva, los discursos discriminatorios y la incitación a la violencia. Entonces, creo que el informe es crucial en distinguir entre los discursos protegidos, y aunque algunos resulten muy chocantes, ofensivos, y aquellos que realmente contribuyen en la incitación a la violencia o a las acciones ilegales. Creo que desde la red se hizo un esfuerzo muy grande en identificar y hacer una especie de test para entender cuáles serían los discursos de odio, ¿no? Y eso es importantísimo para evitar restricciones indebidas a la libertad de expresión. Por otro lado, creo que el informe también contribuye a posicionar el discurso de odio como un fenómeno regional, ¿no?, y no solo como hechos aislados. Creo que en el sistema interamericano, quienes litigamos, utilizamos asiduamente el contexto como una parte fundamental para comprender cómo se producen las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, entender cómo se dan los discursos de odio ayuda a entender la estigmatización, el hostigamiento, la violencia. Creo que el informe también es de mucha utilidad para la propia Comisión Interamericana, y acá me quiero referir no solo para los casos donde hay un vacío de casos, no hay ningún informe de fondo, como decía el comisionado, y tampoco decisión de la Corte, pero también para las medidas cautelares, ¿no? En ese sentido puede contribuir a que las medidas cautelares, donde la Comisión analiza situaciones de gravedad, urgencia y riesgo, también tomen en cuenta los discursos de odio y la violencia digital. Y acá les quiero contar un ejemplo. Hace poco presentamos unas medidas cautelares a favor de una adolescente defensora ambiental colombiana que se encuentra en el exilio, producto de las amenazas que sufre digitalmente por la defensa de los derechos humanos. Desde muy chico, con algo muy influyente en el país, y de acuerdo a un informe que presentamos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre septiembre y noviembre de 2025, este adolescente había recibido al menos 50 respuestas hostiles en X. Incluían amenazas directas, 29 eran insultos, 18 tenían una carga política o ideológica asociada, muchas veces lo asocian a él con ser integrante de una guerrilla, con asociarlo con algún político, y 6 correspondían a campañas de desacreditación o teorías conspirativas. La Defensoría incluso identificó que esto se trataba de amenazas implícitas y explícitas de violencia física, incluyendo amenazas con armas hacia este adolescente. Entonces, sí creo que también el informe, que aporta mucho en definir cuándo estamos hablando de discursos de odio, también puede ayudar a la Comisión a profundizar su línea de análisis respecto de las medidas cautelares y cuándo hay riesgos que se repiten respecto de una persona. Entonces, para cerrar, yo creo que el informe contribuye identificando los elementos constitutivos de odio bajo el artículo 13.5, clarifica en parte del estándar interamericano y nos da una base para litigar a quienes lo hacemos asiduamente, y ofrece también criterios interpretativos que pueden
pueden orientar el trabajo de los tribunales, de la propia comisión y de los litigantes, y también para dar respuesta más oportuna y acordes a la oportunidad. Gracias. Y Florencia nos habla precisamente de un tema sobre lo digital y todos los discursos en las redes sociales en la actualidad. Pues, abundan los funcionarios y políticos que tienen sus cuentas en redes sociales y que tienen sus páginas, hay influencers y creadores de contenido que tienen miles de seguidores. ¿Cuál es la recomendación en el ámbito digital respecto a los discursos? Perfecto. El tema de Internet es absolutamente crítico cuando hablamos de discurso de odio. Y eso no solo porque hay personas con muchos followers y los discursos se propagan más rápido, pero porque la escritura misma de la Internet está organizada y crea las condiciones perfectas para que los discursos de odio prosperen. ¿Y por qué? Porque hay poquísimas plataformas, poquísimas empresas que controlan los discursos, son como gatekeepers de todo que se dice y la información que se accede en la Internet. Y lo hacen de forma extremadamente opaca. Nadie sabe realmente cómo funcionan los algoritmos, qué criterios se usan para que algo sea silenciado, removido. Y más, hay algo peor. Las plataformas lucran directamente de nuestra atención. Cuanto más tiempo estamos en las plataformas, más datos tienen de nosotros y más pueden vender esta información para los anunciantes. Eso significa que tienen un incentivo económico directo para mantenernos en las plataformas. ¿Y qué tipo de contenido nos mantiene en las plataformas? Los contenidos que provocan más reacciones fuertes como rabia, miedo, indignación. Exactamente el tipo de contenido que puede caracterizarse como discurso de odio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Creo que es muy positivo que el informe reconoce que el contexto de los discursos de odio en línea tienen también que caminar juntos con iniciativas de alfabetización digital y mediática, enfocadas en el empoderamiento ciudadano. El informe menciona, y no es el primer informe de la red que menciona eso, que los esfuerzos de promover el acceso universal a Internet deben siempre estar de manos con iniciativas de alfabetización digital. Una de las condiciones básicas para la lucha contra la desinformación y los discursos de odio es poder acceder a diversas fuentes de información para comparar, para chequear la información recibida por las personas. El informe también menciona que puede ser útil para los estados llevar a cabo alianzas estratégicas con los actores involucrados, incluso las plataformas de redes sociales. También dice que en un contexto en que la inteligencia artificial juega un papel cada vez más relevante en la vida cotidiana, es crucial reconocer los riesgos que presentan derechos como libertad de expresión y privacidad. Por tanto, los esfuerzos de alfabetización digital deben también incluir reflexiones sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y sus potenciales impactos en los derechos humanos. Creo que también es importante mencionar que el informe recomienda que los estados garanticen, toman en consideración el marco de empresas de derechos humanos, que las empresas digitales adopten políticas de prevención a los discursos de odio y que tienen atención efectiva a la circulación de esos discursos por medio de sus plataformas y que comparten informaciones con los institutos nacionales de derechos humanos y la ciudadanía en general para que todos comprendan sus políticas internas, cuáles son los avances y también los desafíos. Pedro, en el marco jurídico interamericano hay dos categorías de discurso, los protegidos y los no protegidos por la libertad de expresión. ¿Son intercambiables los conceptos de discurso de odio y discursos no protegidos? ¿Qué ejemplos nos pueden dar como para que podamos entender que cuando estamos hablando sobre discurso de odio o discurso no protegido? No son intercambiables estas categorías y de hecho los discursos en los cuales hay autorización de prohibición
discursos de odio que pegan en incitación a la violencia contra grupos de personas, un poco en los términos del 3.5, es solo uno de los discursos no protegidos. La propaganda en favor de la guerra también está en el 13.5 y, por ejemplo, esto es un informe que no habla de la propaganda en favor de la guerra, aunque se reconoce como uno de los que también serían discursos no protegidos, por lo menos desde el año 2009, bajo el análisis de la legisladora Catalina Botero, que decidió. Y después también hay otros discursos no protegidos que no están, cuya prohibición no deviene de la Convención Americana, que era el ejemplo que planteaba el comisionado Caballero con respecto a los contenidos relacionados con explotación sexual infantil, lo que llamaba a veces pornografía infantil, que encuentran su prohibición en otros instrumentos del derecho internacional. Ahora, si quisiéramos plantear un esquema del lugar que yo creo que ocupa, pero tal vez como quisiera que ocupe este encuadre, es tenemos una tensión entre un 13.5 que tiene unos requisitos históricamente muy altos y tan altos que dentro de las consultas, por ejemplo, decían es que es muy difícil que algo pueda ser considerado. Y en el otro extremo, digamos, como una noción donde casi que cualquier discurso que me incomode, pues lo categorizo como discurso de odio y por lo tanto creo que eso lleva hacia una suerte de banalización del discurso de odio. Lo mencionaba el comisionado ahorita en el sentido de si todo el discurso de odio en realidad es algo que pierde su entidad en términos de gravedad y por lo tanto creo que deriva en cierta inutilidad, ¿no? para combatir el discurso de odio. Yo creo que este es un informe que sobre todo en su parte más jurídica es un poco denso en algunos espacios y eso nos disculpamos, pero creemos que uno de los destinatarios más importantes del informe, pues ciertamente son operadores de justicia, legisladores, y creemos que ahí el perfil jurídico puede ser de enorme utilidad. Pero después creo que otra de las discusiones interesantes que tuvimos y tiene que ver con esto de discursos no protegidos y discursos de odio como uno de los ingredientes o de los tipos de discursos no protegidos para ser más actos. Y es que encontramos que si uno va a los antecedentes de la propia Convención Americana, este es un informe que para quienes les guste el derecho internacional público van a ver elementos de interpretación de los tratados que se originan principalmente en que nos dimos cuenta que las 4 traducciones del artículo 13 no eran exactamente idénticas. Entonces la redacción en francés, portugués, inglés y español se parecía, pero no era exactamente la misma. Tocó un poco ir a los antecedentes para reconocer y entender qué era lo que querían decir los estados con respecto al artículo 13, y aquí hay, digamos, un tema también de arqueología interamericana que también tiene su punto de reconocimiento del informe. Y a partir de eso advertimos que mientras frente al 13.2, que podemos llamarlo la receta genérica mediante la cual la Convención autoriza la restricción de discursos, el 13.2 le da a los estados la facultad, digamos, los estados pueden limitar algunos discursos, ¿sí? Siempre y cuando sea a través de leyes, con finalidades legítimas, proporcionalidad, necesidad de la sociedad democrática, cosas que ya conocen la región. Pero el verbo frente al 3.5 es que los estados tienen que prohibir los discursos que tengan este umbral de gravedad. O sea, que sale de la órbita del querer o la voluntad del estado para, y la propia convención asigna la obligación. Y después, a partir también de lo que ha pasado en la región, identificamos 3 obligaciones. Digamos, claro, la primera es la prohibición de, la segunda es la sanción, es decir, ante la ocurrencia de un discurso que cumpla este umbral, el Estado no es que pueda sancionar, es que tiene que sancionar por la gravedad que le diste estos tipos de discursos. Y después también encontramos un elemento de prevención. Y yo creo que ahí, sé que al comisionado varias veces, porque hemos intercambiado durante algunos años, hace algunas referencias como históricas de los momentos de los derechos humanos, y creo que aquí vale la pena hacer un paralelo con el nazismo, ¿sí?
Y ciertamente, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las victorias más importantes de la humanidad fue situar al nazismo en la esquina de la vergüenza, enclosetar socialmente al nazismo, y eso pasó por mucho contradiscurso, pasó por liderazgos públicos, políticos que desde distintas orillas hacían ver a quienes consideraban esas ideas, buenas ideas, que no era algo aceptable en una vida en comunidad diversa. A esto también se refiere la obligación de prevención que planteamos. Es decir, si un Estado en la región advierte que empiezan a fluir discursos que tienen el umbral de gravedad, de incitación a la violencia, apología contra grupos de personas, yo creo que estos discursos, cuando son enunciados desde autoridades públicas, son mucho, que aumentan su potencial de daño, aumentan la permisividad para que otras personas agredan. Este es un informe que además, y creo que es una de las conclusiones más pertinentes en este momento, que cuando alega incitación a la violencia, cuando invoca el elemento de incitación a la violencia en 13.5, no solo se refiere a la violencia física, entiende la violencia desde otras dimensiones que pueden estar siendo padecidas por grupos que están reconocidos como de especial protección en el 13.5. Y creo que eso ojalá pueda desarrollarse de una forma en la que protege mucho la libertad de expresión, porque no estamos hablando de que sea fácil acreditar todos estos requisitos, pero que también reconozca los distintos tipos de violencias a los cuales, someten a personas que tienen especial protección en el sistema penitenciario. Según el artículo 13.5, los estados deben prohibir por ley ciertas formas de expresión. Ya hablaba Pedro sobre esto. ¿Y qué requisitos podría cumplir o debe cumplir una ley nacional que tipifique la apología del odio para no vulnerar la libertad de expresión o la legalidad? Gracias. Bueno, primero que todo, creo que destaco el informe tiene un enfoque preventivo muy importante, como ya lo decía el relator, y hay una serie de medidas adicionales a una ley que incluye como campañas, como el desarrollo más amplio de políticas públicas en relación a ello. Creo que una primera idea respecto de qué debe incluir una ley es que tiene que ajustarse al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes tienen que ser claras, precisas, previsibles. Ya hablaba antes de que en muchos casos se utiliza la ambigüedad de la normativa justamente para censurar, para callar la diferencia. Ahí tenemos muchos ejemplos en nuestra región de normativas de este tipo que buscan censurar a quienes, por ejemplo, en Venezuela buscan expresarse en favor de la democracia de personas defensoras de un segundo punto es que tenga una finalidad, ¿no? Que busque proteger derechos como la igualdad, la seguridad. El Estado tiene que tener un papel activo en combatir la discriminación y cuando hablamos de discurso de odio y al mismo tiempo garantizar ese debate público y ese pluralismo democrático. Pero tiene que al mismo tiempo sancionar. Un tercer punto se relaciona con el principio de necesidad, que llamamos los abogados, ¿no? Tiene que existir un riesgo real de violencia, una actividad no basta con el presunto de justicia. Un cuarto punto es la proporcionalidad. Las sanciones deben ser adecuadas, no excesivas. Acá ya también hablamos de que se tienen que ponderar otro tipo de sanciones que el derecho penal tiene que ser el último recurso que se utilice. La criminalización tiene que ser en sí una herramienta excepcional, porque en parte también muchas de estas normativas eso tiene que ha generado y generar en la región. En definitiva, creo que el desafío es, digamos, proteger a las personas frente a la incitación al odio, a la violencia, sin debilitar, ¿no?, el espacio de la libertad de expresión, y que también se tiene que ir acorde a cada situación y contexto. No saben que, por supuesto, están discursos que no están protegidos, como por ejemplo que ya mencionaron mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que Florencia ya habló un poquito sobre qué sancionar o cómo de la forma penal cualquier discurso ofensivo
Pero Raquel, ¿puede pensar en sancionar de forma penal cualquier discurso ofensivo? ¿Cuáles son los desafíos a enfrentar en relación a los discursos de odio? Después muy corto, no. El Estado no puede simplemente sancionar penalmente cualquier discurso ofensivo. Esto sería muy claramente una violación a la libertad de expresión. Como hemos tratado ya, cuando hablamos de discursos de odio en el sentido del artículo 13.5, estamos hablando de algo mucho específico y muy grave. La apología del odio que constituye incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra personas o grupos específicos. No es simplemente cualquier expresión ofensiva. Ahora, y aquí está un punto importante, aunque los estados tienen la obligación de prohibir esos discursos, esto no significa que tengan que usar el derecho penal. Los estados tienen el deber de reservar el derecho penal como último recurso, como última ratio, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión han mencionado en muchos casos. El derecho penal solo debe sancionar los discursos más graves, cuando otras medidas menos restrictivas a la libertad de expresión no sean suficientes para proteger los derechos de las personas. Entonces, ¿qué eso significa en la práctica? Que hay como un gradiente. Hay expresiones que son tan graves que justifican el uso del derecho penal. Hay otras que pueden ser sancionadas por medio del derecho civil o por medios administrativos. Y hay aún otras que generan preocupación en términos de tolerancia, de convivencia democrática, pero que no deberían ser sancionadas legalmente. Que deberían ser enfrentadas por medio de otras estrategias como el derecho de respuesta y la rectificación. Gracias, Raquel. Y bueno, ya se nos fue un poco el tiempo, pero vamos a finalizar a manera de conclusión con las... este informe tiene recomendaciones y espero ahí conocer muy bien las recomendaciones sobre este informe. Son unas 20 recomendaciones a los estados. ¿Nos puede resumir un poco esas recomendaciones o cuáles son las más importantes? Bueno, son alrededor de 24 recomendaciones, no están necesariamente clasificadas, pero creo que este es un asunto que ojalá pueda apoyarse entre las institucionalidades, es decir, este informe, dependiendo también de la fortaleza institucional o de la debilidad institucional de los estados donde se active, puede tener distintas potencialidades. Yo creo que hay, digamos, un elemento de revisemos las leyes que nos consagran. Me parece que es una primera recomendación, entre otras cosas porque si hay definiciones en la región extremadamente amplias, vagas y ambiguas sobre discursos de odio, entramos en lo que este informe considera que es la banalización y la inutilidad de tener una noción tan amplia y carente de requisitos estrictos. Y de otro lado, si hay una ausencia de regulación, pues se podría estar ante el incumplimiento del deber de la propia convención, dado que se pide una prohibición por leyes del artículo 13.5. Ahora, yo creo que hay dos distorsiones grandes en la región, y me voy a permitir dar los ejemplos. El concepto de discurso de odio ha sido tremendamente instrumentalizado, por ejemplo, en Venezuela, para perseguir políticamente. Es decir, casi que es vaciar el contenido y el propósito que tiene estos desarrollos de derecho internacional para convertirlos en una etiqueta bajo la cual ingresa uno a la cárcel quien piensa en contra o a favor del gobierno. Creo que ese tipo de distorsiones gravísimas ojalá puedan dar para que en un lugar como Venezuela, pues básicamente diagnostiquemos que lo que alguien entiende la institucionalidad o las autoridades como discursos de odio es algo bastante lejano a la obligación internacional. Lo segundo es, creo que aquí hay, ojalá, una oportunidad para interpelar al liderazgo público de nuestra región. En la noción de la convención, ningún ciudadano o ciudadana debería incurrir en un discurso de esta gravedad y casi que debería estar ahí consagrado más desde su elemento disuasivo.
está ahí porque es importante que esté denunciado, pero en nuestra sociedad pacífica y diversa no es estrictamente, o sea, no ocurre porque estamos despreviniendo la ocurrencia de discursos de tan alta gravedad contra grupos de personas que siguen la violencia de forma política. Pero creo que es muy grave que desde la relatividad estamos recibiendo alegaciones de que los vectores de enunciación de discursos de odio, incluso si no son de odio pero cercanos, como que acaricien el borde del discurso de odio en los términos de la convención, que los vectores sean funcionarios públicos o liderazgos políticos, es algo que tiene una gran importancia. Entonces, por ejemplo, creo que este es un informe que ojalá pueda entrar en consideración de sistemas de partidos políticos, estatutos de los partidos políticos de la región, y puedan integrar dentro de su gobernanza interna cláusulas de compromiso, de prevenir que sus candidaturas promuevan este tipo de discursos, campañas de sensibilización al liderazgo político frente a que ser racista no está bien, y es algo que debe estar prevenido y prohibido desde los orígenes estatutarios de los partidos políticos. Porque creo que la historia también nos dice que cuando los vectores de difusión de discursos no protegidos son parlantes importantes de la sociedad, pues la distancia entre ese discurso y la ocurrencia de hechos violentos se acorta. Y perdón que me extendí más el tiempo y cerrar. Gracias, Pedro. Y bueno, y gracias a los panelistas este día por aclararnos un poco lo que estamos hablando sobre el artículo 13.5 y las recomendaciones y las obligaciones del Estado. Le agradezco a Raquel Lima, a Florencia Reguerdo, a Pedro Vaca Villarreal y también al comisionado José Luis Caballero. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes gracias también, y por supuesto les invitamos a leer este informe. Es el más reciente informe con relación a los discursos de odio de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y Audiencia Comunitaria, que además apoyó con la transmisión de este evento. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por estar aquí presente, y por supuesto les invitamos a leer este informe que se ha presentado este viernes. Gracias.